este café de la mañana, un café con un sabor todavía amargo de todo lo que está pasando en el país, porque tras los hechos ocurridos ayer, indudablemente nuestra esperanza es que las cosas vayan mejorando en este día jueves, no solo en La Paz, sino en todo el territorio nacional. Don Samuel, ¿cómo ve estos acontecimientos a los que estamos asistiendo tras esos resultados del pasado 20 de octubre? A ver, Nicolás, creo que es importante recalcar el hecho de que todo esto se origina por un terrible fraude electoral. Muchos no tenían ninguna fe en la OEA, pero incluso la OEA, que era muy cercana al anterior gobierno, yo diría lo ha que dicho con todas sus Almagro letras. nos hizo una gran gambeta a los bolivianos, ¿no? Bueno, Tremendo. sí, se pensaba que no iba a ser objetivo, pero ese informe de la OEA es contundente, lapidario, lo compara a Evo Morales con Milosevic de Serbia. Entonces, eso poco a poco a nivel internacional va a ir aclarando de qué es lo que pasó en Bolivia. Y después del fraude, cuando ya el pueblo boliviano descubrió ese fraude, vio la realidad, bueno, no le quedó otra a Evo Morales que renunciar. La rebelión democrática que se generó en el país era contundente, especialmente los jóvenes, las familias, y después la participación de la policía y los militares, que también han sorprendido a mucha gente. Muchos pensaban que no iban a cumplir la Constitución, que no se iban a pegar a la ley, pero han dado una lección de madurez democrática. Y Evo Morales se va y quiere causar un gran desorden, ¿no? Pero está en problemas por sus propias trampas. La hacen renunciar a Adriana Salvatierra para que no haya sucesión constitucional. Renuncia a Adriana Salvatierra, renuncia al primer vicepresidente del Senado y pensaban de que se trancaba todo. Pero en la sucesión constitucional, la siguiente era la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que es la actual presidente Yanine Áñez, que ha asumido el rol constitucional. Y bueno, yo creo que con el cambio del alto mando militar, que era importante, que se realizó ayer a mediodía, ayer la posesión de gran parte del gabinete, muestra que se está organizando, y este gobierno, conforme se organice mejor, tiene que cumplir las dos tareas que tiene. Una es ayudar a pacificar el país, la vigencia de la ley, y esperemos que también muy rápido dé señales de nombrar un nuevo tribunal electoral. Yo creo que ya se va generando un consenso de algunas personas que tienen que estar en ese tribunal electoral. Por ejemplo, he escuchado bastante el nombre de un paceño que tiene experiencia, pese que es un hombre joven, pero él fue presidente del tribunal electoral justamente el año 2005, cuando ganó Evo Morales, que es Salvador Romero. Salvador Romero debe ser el mayor experto electoral que hay en Bolivia. Él ha estado trabajando en muchos organismos internacionales que tienen que ver con elecciones. Entonces esperemos que personas que conozcan, que ninguna de las partes dude de su independencia, puedan estar siendo posesionados la próxima semana, de manera tal que quede claro de que hay un gobierno que tiene una agenda de 2 puntos: pacificar el país, vigencia de la ley, respeto a los derechos de la vida, y la convocatoria de elecciones limpias. ¿Por qué convocatoria de elecciones limpias? Porque el país tiene otra agenda, la agenda estructural, varios temas complejos, importantes, que no le podemos pedir a este gobierno de transición que encare. Entonces hay que preparar esa elección lo más rápido posible, de manera tal que se elija un gobierno fuerte, un gobierno con mayoría, de manera que pueda encarar esa agenda estructural. Don Samuel nos ha dado varios temas para discutir hoy día, varios, pero yo quiero preguntarle, dentro de esos varios, Américo, ¿qué dice sobre esa decisión de la señora
Salvatierra, que renuncia, y dice que no hay una renuncia escrita, pero se conoció que ella renunció verbalmente, y parece que eso dentro de las normativas institucionales del Congreso y de la Constitución valen. Y ayer vuelve para reivindicar su puesto, diciendo que ella no había renunciado, que no hay la carta, y vuelve a querer conflictuar esta situación que estamos viviendo. ¿Qué dice Mirko? Bien, coincido contigo en que ha planteado varios puntos, ¿Sí? Samuel, y aquí, sin necesidad de compartir las visiones de Samuel, podemos dialogar, entendernos, discrepar y todo aquello, y eso es muy importante. Respecto a la pregunta, efectivamente, no solo tiene que ver Adriana Salvatierra con la expresión de un desnorteamiento del MAS, ¿no? Parece que estaban en un guión y ese guión fue modificándose y tuvieron decisiones apresuradas. Una de ellas es esta que mencionas, la incoherencia de renunciar públicamente y luego querer asumir otra vez esas responsabilidades. Parece que estaban jugando a otras alternativas, a un guión que establecía violencia, represión, vuelta del presidente después de la movilización o de la desmovilización, porque a eso apuntaba la represión y la intervención misma de las Fuerzas Armadas, que estaban como en un limbo en un momento determinado. Yo creo que la causa eficiente de este desnorteamiento, de esta confusión de los mandos del MAS que llevaron a que en 21 días se transforme el país, y obviamente que no hemos salido de un proceso de transición, de un proceso de enfrentamiento, como tú bien definías al principio, tiene que ver con, más que con la decisión de las Fuerzas Armadas de no salir, luego de salir, para garantizar la seguridad constitucional de todos los ciudadanos, tiene que ver con la articulación nacional popular en defensa de la democracia. Creo que esto fue el eje central, incluso que movió las fichas del tablero internacional. En ciencia política hablamos de factores de poder. Yo te mencionaría 4. El factor poder Fuerzas Armadas, el factor económico, que en este momento sabemos quiénes son. Ahí está la CAO, los empresarios, las transnacionales. Está el factor, podríamos decir, político. Y el pueblo boliviano hizo una insurrección, articuló un programa mínimo que fue la defensa de la democracia. Yo quiero aquí reivindicar el concepto de democracia. ¿Por qué articuló el concepto de democracia? Porque fue precisamente el MAS el que en 14 años la disminuyó, fue lo primero que dije. ¿Qué hizo el MAS? Disminuyendo y aplicando el autoritarismo y abrogando la soberanía popular. Aplicar un programa económico. ¿Qué hizo ese programa económico? Amplió el extractivismo, tiró abajo la chiquitanía. La Agenda 2025, que con poca democracia no podíamos cuestionar siquiera, implicaba mayor extractivismo. Es eso lo que la gente hace una lectura. Dice, sin democracia no vamos a poder cuestionar estos proyectos que nos van a empobrecer más. Y ahí viene la insatisfacción. Y el MAS se convierte en minoría. Minoría en 2 sentidos. Va perdiendo legitimidad social y al mismo tiempo va respondiendo al sector empresarial. A eso llamábamos nosotros derechización del MAS. Pero además es un gobierno machista, un gobierno autocrático, fue un gobierno extractivista, fue un gobierno neoliberal. Fue la mejor representación y fueron los únicos que pudieron hacer lo que los partidos tradicionales no pudieron aplicar, ni Sánchez de Lozada, ampliar la venta de gas al mercado argentino, ampliar la frontera, es decir, eso era el MAS. Entonces el pueblo boliviano empieza a reivindicar la democracia como el espacio único, central, para empezar a demandar la aplicación de una nueva agenda de desarrollo. Democracia y desarrollo están vinculadas y eso tiene que ver también con la salida de los jóvenes. Los jóvenes sí, defendemos, todos hemos defendido nuestro voto, perfecto. Los jóvenes han salido a defender su voto ante el fraude, pero debajo de eso hay una insatisfacción. Son jóvenes que no tienen empleo, son jóvenes que no encuentran este modelo de desarrollo extractivista neoliberal del MAS, posibilidades de futuro. Aquí hablábamos de que mientras más capacitados están, tienen menos posibilidades de conseguir buenos trabajos. En fin, hemos dado vuelta al calcetín en 21 días gracias a la movilización popular, que obligó a las Fuerzas Armadas a cambiar de alguna manera ciertos roles, obligó a los partidos políticos de la derecha, a movimientos cívicos regionales como el de Santa Cruz, muy conservadores, a sumarse a esta demanda de manera protagónica. Pero acá, la demanda central que hemos logrado el pueblo boliviano, esta victoria que todavía no la podemos saborear adecuadamente porque se están generando enfrentamientos entre nosotros. Eso nos duele a los bolivianos porque nosotros no tenemos esta tradición de enfrentamiento, que no ha concluido este proceso. Ha sido una victoria del pueblo boliviano organizado, de sectores indígenas.
Los sectores indígenas movilizados contra Evo Morales por democracia, del Madidi, de Tierras Bajas, de la CIDOB, etcétera, etcétera. En ese sentido, y los jóvenes. En ese sentido, creo que lo que ha descrito Samuel tiene que ver con el sistema político que está en crisis. Tendrán que hacer su tarea ya, estas dos tareas que ha señalado, pero aquí en el sector, en el movimiento nacional popular, liderizado por mujeres, por jóvenes, hay otra agenda que tiene que ver con la reestructuración de la democracia, con la democratización de la democracia. Necesitamos, por ejemplo, que en ese barrio en el que yo he estado viviendo estos días, asiagos de terrorismo, tengan presupuesto. Necesitan solo presupuestos esas zonas autoorganizadas. ¿Para qué? Para tener la seguridad ciudadana en sus manos, para tener la educación en sus manos. Basta de que estemos mediatizados por partidos. Bueno, pero esta es una discusión mucho más profunda, ¿no? Sí. Estamos con don Samuel Doria Medina y Mirko Orgaz. Don Samuel, el otro debate surge en el marco de que lo que ocurrió en el país y la salida de Evo Morales fue un golpe de Estado, un golpe institucional, un golpe castrense cívico. ¿Qué rótulo le ponemos a la salida de Evo Morales, que sale al exterior, está en México y dice que él ha sido víctima de un golpe de Estado? Nicolás, creo que es muy importante el hecho de recalcar y señalar claramente que Evo Morales ha tenido que renunciar, se ha ido, se ha asilado en México, porque le hemos pescado un fraude electoral monumental. Si uno revisa la historia del mundo, cuando alguien hace fraude y lo pescan, se acaba. Y eso es lo que ha sucedido en Bolivia. Han hecho un fraude que a mí me ha impactado realmente, cosas que no escuchábamos de hace 40 años de los gobiernos militares. Yo tenía en mi memoria que la elección que hizo el general Banzer el año 78, donde ganó Pereda, se tuvo que anular porque votaron más personas de las inscritas. Bueno, en el informe de la OEA se señala de que en la Argentina, ahora, el año 2019, han votado más personas de las inscritas. O sea, ha sido un fraude tan descarado, tan cínico el que han hecho, que eso es lo que ha levantado a la gente. Yo he hablado con muchos jóvenes en todo el país y ¿qué es lo que decían? Queremos que se respete nuestro voto. Ya nos engañaron el 21 de febrero, no vamos a permitir que se hagan la burla de nuestro voto. Entonces, esa es la causa fundamental por la que ya no están más en el poder. Si bien todos hemos sufrido estos días de momentos de temor, de terror, de amenazas, pero yo les cuento, ayer un representante de un organismo internacional, una persona ya de varios años, que conoce mucho el mundo, me decía que él estaba impresionado y que había comentado con varios representantes internacionales y estaban impresionados de que en Bolivia se ha acabado un sistema autoritario solamente en 21 días y con pocas bajas. Que si uno revisa la historia del mundo, sacar a un gobierno de estos que se quiere atornillar tan fuerte, genera muchas bajas, toma mucho tiempo. Solo me decía este señor, como ejemplo, en Venezuela ya hay 3.000 muertos y cuántos años que lo quieren sacar y no se puede. Entonces, lo que han hecho los bolivianos ha sorprendido al mundo porque se pensaba de que iba a ser muy difícil, mucho tiempo, muchas bajas. Entonces, creo que también tenemos que ver ese punto de vista que nos da ánimo a todos, ¿no ve? O sea, nos hemos librado de un gobierno autoritario que se iba a convertir en dictatorial en 21 días y, gracias a Dios, con pocas bajas. Aunque lo ideal hubiera sido sin ninguna baja, ¿no? Lo ideal sin ninguna baja. Pero sería lo ideal, pero si somos realistas eso no existe más, ¿verdad? Claro, claro. Entonces creo que es importante tener en cuenta, ahora estamos viendo coletazos del régimen que se ha ido. Y todavía mucha gente no acepta que ya se han ido, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, yo veía ayer a Adriana Salvatierra. Adriana Salvatierra, como dice Mirko. Cuando retornemos, don Samuel, nos hablará de Adriana Salvatierra. Nos están diciendo que nos vayamos a este primer corte en el Café de la Mañana. Amigos, estamos con don Samuel Doria Medina y Mirko Orgaz. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
De la mañana y con la compañía de Mirko Orgaz, docente, catedrático, y con don Samuel Doria Medina. Don Samuel, usted nos decía, le hemos cortado la palabra, disculpas, quería referirse a doña Adriana Salvatierra, que apareció ayer. Sí, el día lunes yo recibí una llamada de la Iglesia Católica, me pidieron que asista a una reunión para hacer esfuerzos para encontrar solución, pacificar. Yo fui a esa reunión, allá estaba Adriana Salvatierra representando al MAS, estaban expresidentes, estaban varios embajadores, la Iglesia Católica, y quiero decirle que hemos hecho muchos esfuerzos para encontrar una solución consensuada, pero lastimosamente la gente del MAS se compromete a cosas y no cumple. El primer día Adriana Salvatierra dice, por favor dejen que el presidente Morales salga del país, están evitando su salida, lo quieren detener, resuelvan eso y yo voy a ayudar para la solución constitucional democrática. Se comprometió. Se comprometió, delante de todos los obispos de Bolivia, de los embajadores. El expresidente Quiroga personalmente se mueve, va, habla con la Fuerza Aérea y demás, y logra hacer entender de que era importante facilitar la salida, que eso era lo que quería el presidente Morales. Al día siguiente viene Adriana, y no saben que yo he renunciado, pero no he renunciado, yo sigo siendo presidente del Senado, y que queremos la presidencia del Senado y de diputados. Incluso se han molestado los obispos, y uno de los obispos le ha dicho, señora, usted se ha comprometido y no cumple. Si es que es necesario, nosotros vamos a avisar que ustedes se comprometieron a facilitar, a participar, y que no están cumpliendo. Entonces, creo que es bueno que sepa el país, porque no es de que se hacen cosas arbitrarias, se ha tratado de todas las formas de pacificar, de encontrar una solución constitucional, pero como hoy día estamos en lo que compartimos, no en lo que diferenciamos, y creo que ese es el mensaje al país, hay que encontrar lo que compartimos, que todos queremos paz, todos queremos elegir un gobierno sin fraude, con transparencia. Entonces, desde ese punto de vista, tenían un libreto, y yo concuerdo perfectamente contigo, que querían incendiar el país, querían guerra, como lo decían en las calles, pero en algún momento cambian, y por esa razón yo tengo una versión no confirmada, pero me dicen que lo primero que hizo Lula da Silva al salir de la cárcel fue comunicarse con Evo Morales y decirle, Evo, tienes que salir sin derramar una sola gota de sangre, tienes que tener paciencia, fíjate, yo he estado en la cárcel mucho tiempo y estoy volviendo. Entonces, eso, en mi criterio, fue lo que los hizo cambiar. Entonces ahí Evo decide renunciar al día siguiente, decide irse del país con la esperanza de poder volver en un futuro. Entonces, eso los ha descompaginado totalmente porque, claro, Adriana Salvatierra, que renunció, ahora dice, yo no renuncié, sigo siendo senadora, que no sé qué, y esa pantomima que han hecho ayer, que antes tal vez la podían ocultar, ¿no ve? Que la jalaron, que le rompieron la blusa. Había imágenes de que cuando ella iba ya estaba con la blusa rota, ¿no es verdad? Entonces, bueno, creo que vamos a empezar a darnos cuenta de muchas cosas en el país, vamos a sorprendernos seguramente en los próximos días, porque ya se está empezando a ver que muchas cosas que se dijo lastimosamente habían sido verdad. Cubanos infiltrados, venezolanos infiltrados, ayer ha sido herido, aparentemente ha fallecido, un miembro de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. O sea, realmente estaban queriendo incendiar el país. Entonces creo que lo importante ahora, gran parte del país está en calma. Yo diría que 7 departamentos del país están muy contentos de que se haya acabado ese gobierno
que nos hizo fraude. Y hoy día va a ser un día importante en Cochabamba, se anuncia llegada de un número importante de productores de coca y que quieren venir a La Paz. Yo termino con disculpas de ustedes diciendo de que tengo elementos de juicio para prever de que esas protestas se van a ir acabando y que vamos a volver a la normalidad. ¿Por qué? Por tres motivos. Primero, porque la población ha estado sin trabajar mucho tiempo y hay mucha gente que no puede seguir sin trabajar. Me comentaban ayer que en la ciudad del Alto, en el distrito 6, que es por donde sale el camino al lago, los gremiales se han parado y han dicho, no vamos a marchar, no vamos a protestar, tenemos que trabajar. Y también en otros lugares que la gente ha dicho, no, ya no podemos más, tenemos que trabajar. Y esa creo que es una preocupación de todos los bolivianos. Hemos estado 3 semanas parados, tenemos que trabajar. Segundo, otro factor importante, hemos visto que el movimiento al socialismo para movilizar gente tenía que pagar. Ya no tiene gente que salía sin que le paguen. Ayer se los ha agarrado incluso a los que pagaban. Eso se acaba porque no es con dinero de ellos, era dinero del Estado que utilizaban. Y está claro que se le está acabando ese dinero y ya no van a poder movilizar. Además, conociendo lo que pasa con esos dirigentes, el poco dinero que tienen se lo van a guardar, porque saben que viene un momento para ellos donde ya no van a poder sacar recursos del Estado, entonces ya no va a haber un financiamiento para los conflictos. Y tercero y último, creo que lo hemos visto y escuchado a través de los medios, no tienen una dirección clara. Yo escuchaba ayer que unos querían que se vaya la presidenta Yanine Áñez, otros querían otra cosa, otros tenían temas regionales del Alto, entonces ya no hay dirección de esa gente y por lo tanto esas protestas van a ir disminuyendo y el país va a volver a la normalidad porque además ya hay una autoridad en las calles que va a hacer cumplir la ley. Lo que le preguntaba a don Samuel Mirko, ¿fue golpe de Estado? No, el golpe se dio el 21 de febrero. El golpe se dio contra la constitucionalidad y la soberanía popular, que son pilares fundamentales de un sistema democrático, cuando se legalizó la candidatura en el Tribunal Constitucional. Pero también sufrimos otros golpes cuando se aprobó el equilibrio de poderes de una democracia representativa liberal. Entonces, y la consumación de esto, como lo dijo Almagro, fue el 20 de octubre, cuando se consumó un fraude que fue un golpe a la voluntad soberana, cuando se robó la posibilidad de que el pueblo pueda decidir por canales pacíficos y democráticos el destino de su país. En esa perspectiva, creo que eso ha quedado claro. Los golpistas han sido ellos, sino el pueblo boliviano, que simplemente ha salido a defender un sistema democrático como sistema de convivencia porque es el sistema exacto que le permite defender sus intereses. Vuelvo a insistir en esta idea. La democracia es un valor mucho más significativo para el mundo nacional popular que para los sectores privilegiados y conservadores del país. Estos han gobernado mediante las dictaduras durante más de 30 años. Entonces, la democracia, sin embargo, y el desafío de profundizarla es un desafío histórico del sector popular. En ese sentido, habría que interpelar a los dirigentes hoy por hoy movilizados en dos perspectivas. A los del MAS tienen un capital político importantísimo. Yo creo que el MAS va a llegar a ocupar en el espectro político partidario lo que llegó a ser el MNR después del 64, cuando fueron, eso sí, golpeados por un régimen como el de Barrientos, que luego se legalizó a través de un proceso electoral. Ese es el lugar del MAS, es inocultable, inobjetable, es un lugar cuyo capital político lo vemos hoy por hoy en muchas zonas del país. Y ese es un capital que solo lo pueden mantener profundizando también ellos la democracia, entendiéndose y recuperando los espacios que han perdido a partir de un conjunto de errores históricos, la aplicación de un programa extractivista, etcétera, etcétera. Lo segundo, para los sectores que están movilizados y confundidos, creo que el proyecto indígena tiene enormes desafíos. El proyecto indígena estos 14 años nos ha bañado de huipalas, nos ha bañado de democracia intercultural, nos ha hecho entender que la especificidad de este país es indígena.
Los noruegos pues serán suecos, serán ojos verdes, rubios, qué sé yo. Los bolivianos todos, absolutamente todos en términos culturales, venimos de esa raigambre, de ese ancestro indígena. En ese sentido va a ser muy difícil que esos discursos racistas puedan calar. El alteño tiene sus familiares en Santa Cruz. Los cruceños, como yo, vivimos en La Paz, integrados. Y el eje fundamental es el proyecto indígena, porque el proyecto indígena nos aporta la democracia intercultural, la rotación de cargos, el amazú, el amayuya, la huipala. Entonces, hay que interpelar al Alto a que retome la Agenda de Octubre, que era un verdadero proyecto de industrialización del Alto, que le genere fuentes de empleo. Este es el momento de pedirlo, este es el momento de exigirlo. ¿Por qué? Porque esa es la factura que el pueblo movilizado, que ha conquistado nuevamente la democracia, no lo han hecho las Fuerzas Armadas, sino el pueblo movilizado pueda poner sobre la mesa los grandes problemas estructurales. Gracias, Mirko. El periódico El País, el periódico español El País, hoy difundió un artículo que dice: la Eurocámara, la Cámara Europea, elude calificar de golpe de Estado lo ocurrido en Bolivia. Una mayoría de parlamentarios rechaza incluir la expresión en el nombre del debate en torno a la renuncia de Evo Morales, dice este artículo del periódico El País. Los eurodiputados mostraron este miércoles opiniones encontradas a la hora de calificar los hechos que rodearon la renuncia y posterior huida a México del expresidente boliviano Evo Morales Ayma. La Eurocámara, reiteramos, elude calificar de golpe de Estado lo ocurrido en nuestro país. Amigos, hacemos una pausa y enseguida retornamos. Amigos, estamos en el Café de la Mañana con Mirko Orgaz y don Samuel Doria Medina. Dos temas también para traer aquí a la mesa. El tema de la posición del alto mando militar y la presentación del nuevo gabinete que acompañará por estos días a la presidenta en transición, la señora Áñez. ¿Cómo ve don Samuel esa? Primero, la de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que ayer se ha avanzado y se ha hecho lo que se tenía que hacer. Se ha cambiado al alto mando de las Fuerzas Armadas a mediodía, una buena señal. Son militares de los cuales no se duda que estén ligados al movimiento al socialismo. Creo que es bueno reconocer que nos han sorprendido, las Fuerzas Armadas han actuado correctamente, incluso el general Calimán, como le han dicho anoche en CNN, se ha ido por la puerta grande, ha hecho un buen trabajo, pero tenía que pasar a la reserva. Ya hay un alto mando militar de confianza del nuevo gobierno. Segundo, el gabinete. El gabinete era importante que se sepa qué está pasando en dar la versión del gobierno a nivel internacional. Entonces, me parece muy bien que el gobierno muestre que ya está organizado. Se ha posesionado 11 ministros anoche. Creo que es una buena señal en general. Karen Longarric debe ser, no, es la mujer que más sabe de relaciones internacionales en Bolivia. Profesora universitaria, varios organismos internacionales, debe ser de los pocos diplomáticos de carrera que quedan. Capísima en el tema marítimo. Y entonces ella tiene, sí, la única que anticipó que el error de la Haya, ¿no? Sí. Entonces, tiene que cambiar hoy día. Muchos embajadores que están yendo a gritar golpe, golpe, cuando no ha habido golpe, porque además he escuchado que el cínico de Sacha Llorenti dice, no voy a renunciar. Bueno, hay que removerlos hoy día, porque es importante que se explique, que se sepa en el mundo qué está pasando en Bolivia. Después hay varias personas en el gabinete que conozco, no conozco a todos, pero que son profesionales de reconocida trayectoria. Lo que creo que falta en el gabinete, hay demasiada gente de una parte del país. Falta gente del occidente. Sería muy importante que haya alguien del Alto, que haya gente de La Paz, que haya alguna señora de pollera, que haya algún ministro que tenga sombrero y hojotas, ¿no es verdad? Wow. Entonces, sí, creo que esa señal de diversidad,
de que el tema de la inclusión ya no es un tema del MAS, de Evo Morales, no, es un tema de Bolivia, de todos. Entonces también debería haber algún joven en el gabinete. Creo que es importante que los jóvenes que han participado, que han sido fundamentales, estén presentes en el lugar donde se toman las decisiones. Eso es lo que hay que completar esta semana. Esperemos que la presidenta Áñez tome buenas decisiones y inmediatamente después hay que ponerse a trabajar en el nuevo Tribunal Electoral. ¿Qué dices, Mirko? Me ha parecido muy importante porque son señales que se dan de esta etapa caracterizada por la transición. Está claro aquello, Nicolás, esto es algo necesario en términos institucionales formales. Comparto la idea de que falta ahí otra diversidad, otras regiones, pero yo me imagino que el país que viene, el país que se ha construido estos 21 días y que va a tener enormes repercusiones y ecos sociales e históricos, es un país que no solo va a tener la diversidad regional, étnica en su mando, sino también el discurso, el proyecto, porque de eso se trata. ¿Quién dio origen al MAS? El pueblo alteño, con la guerra del gas. Se sintió frustrado, la agenda de octubre nunca se cumplió. Entonces, reconstruir un nuevo proyecto de país pasa por recuperar el discurso indígena, el discurso de la democracia intercultural, de la rotación de cargos. Vuelvo a insistir, democratizar la democracia. Este es un gabinete con estas características que se han mencionado, pero yo me imagino un país gobernado por indígenas, por jóvenes, por mujeres, no por partidos. Me imagino un país con un discurso que nos saque de este atraso, de esta dependencia, este extractivismo. En ese sentido, los desafíos están planteados. Entonces, esperemos que esta transición que convoque a nuevas elecciones, a una pacificación, sea exitosa, y eso va a exigir el compromiso de todos. Y hay un elemento central acá. El pueblo alteño, el pueblo boliviano, los jóvenes hemos comprendido que la democracia, la profundización de la no violencia, la profundización del diálogo es la única garantía que nos va a permitir a los bolivianos ponernos de acuerdo para que este momento histórico nuevamente no sea capujado por los sectores conservadores. El gran problema y desafío que tenemos es que este enorme esfuerzo que hemos hecho y que seguimos haciendo, atrincherados, a veces con miedo, porque nos han metido miedo, esto que tenemos que superar, que es el miedo, es la única garantía para que estos sectores no cabalguen sobre nuestra voluntad expresada estos 21 días. No vuelvan los mismos de siempre. Necesitamos que vuelva una juventud renovada, las mujeres, los jóvenes, a retomar el país para reconducirlo a un destino mucho mejor. Necesitamos superar 190 años de vida republicana en la que hemos venido repitiendo la misma receta. Y eso pasa por cambiar a los sujetos, eso pasa por cambiar los proyectos políticos. Y ese es el desafío. Y el pueblo alteño tiene un enorme papel en esta construcción democrática. ¿Cómo destrabar el Parlamento? Porque ayer hemos asistido a que la bancada masista ha nombrado como presidente de la Cámara de Diputados a otro masista. ¿Cómo destrabar este problema que se puede ir generando para viabilizar ya lo que va a significar la preparación de las próximas elecciones generales? Hay que dialogar, pese a que muchas veces la gente del MAS no cumple, pero hay que buscar, pero siempre teniendo un plan B. Tratamos de que se instale el Congreso, que se vote y demás, pero había un plan B. El plan B que el Tribunal Constitucional dijo hay antecedentes, cuando una autoridad renuncia, de manera automática tiene que asumir el que le corresponde. Había un plan B, porque si hubiéramos estado sujetos a la voluntad de los del MAS, estaríamos en graves problemas ahora. Entonces, también para el tema electoral creo que es muy importante que se haga el esfuerzo, que sea una elección de consenso, pero si los masistas quieren sabotear, también ya hay un plan B, y habrá un mecanismo para avanzar en esa dirección sin su concurso. Entonces creo que eso es muy importante de la nueva realidad, que ellos también se den cuenta que ya no están en el poder, que si quieren van a tener que dialogar, van a tener que consensuar, ya no imponer. Entonces nosotros creo que yo no soy parte del gobierno, no participo, pero creo que todos queremos que la democracia le vaya bien, que la democracia funcione, y en la vida, por la experiencia, uno siempre tiene que tener un plan B.
Definitivamente. Democracia, diálogo, pacificación. Transitemos este periodo, nos preparemos para las elecciones, pero los desafíos del mundo nacional van más allá de las elecciones. Necesitamos cambiar la forma de entender la gobernanza en el país. No tiene por qué ser todo resuelto en esos lugares, en el Parlamento. Puede ser resuelto desde los barrios. Es más, hemos demostrado estos 21 días que el poder estaba en las calles, sí, que el poder estaba en la gente, que el poder estaba en la autoorganización. Y eso es lo que tenemos que profundizar. Este nuevo país que los bolivianos hemos empezado a construir estos 21 días necesita presupuesto, necesita un nuevo marco legal, necesitamos liberar las autonomías barriales, necesitamos reconducir la forma de entender el poder. ¿Por qué el poder tiene que estar concentrado en los partidos políticos, en los caudillos? Necesitamos que el poder vuelva a la gente. En ese sentido, necesitamos transitar estos 3 meses, son significativos, volver a pacificar el país, volver a dialogar entre todos. Ahí los partidos tienen su rol, están ahí, pero la sociedad tiene el rol preponderante. Sí, y además estimo yo que es en esta transición, en todo este tiempo que nos va a conducir a las próximas elecciones generales, es un gran regalo democrático para todos los bolivianos. Un tiempo en el que podemos pensar mejor sobre lo que puede ser nuestro voto a futuro. Así que es un gran chance para evitar errores que podíamos haber cometido en la anterior elección, ¿no es cierto? Ahora pensaré mejor y sabré por quién votar en las próximas elecciones, reiterando que una salida constitucional, una salida institucional, es la mejor salida en una vida democrática de los países. Don Samuel, gracias por habernos acompañado. El tiempo es tan corto, tan breve. Su mensaje de pacificación para el país. Gracias, Nicolás. Decirles a todos los compatriotas, a los del gobierno, a los del MAS, a los movimientos cívicos, sociales, que ya se acabó, ya Evo Morales se fue porque hizo un gran fraude. Ahora el objetivo de todos nosotros es la pacificación, la reconciliación del país. El gobierno tiene una vida muy corta, es un gobierno de transición y tiene que lograr 2 objetivos: pacificar, reconciliar al país y llamar a nuevas elecciones transparentes, sin fraude. No le exijamos más, no creamos que va a resolver la economía, el mar, el gas. No, este es un gobierno que tiene que administrar los próximos 90 días para llamar a una elección, y creo que los que creen que tienen mucha fuerza, que pueden decir qué se va a hacer, demostrémoslo en las elecciones. Y el que tenga la mayor fuerza será el que gobierne los próximos 5 años. Ese es el camino que tenemos hacia adelante, y pongamos todos de nuestra parte para que no haya más muertos, no haya más enfrentamientos entre bolivianos. Amigos, gracias Mirko. Amigos, gracias por habernos acompañado. Perdón, yo ya me estoy despidiendo, estoy emocionado. Amigos, hacemos una pausa y enseguida retornamos.